también acá, a ver. Bien. Repositorios de código. Voy a meter la otra cámara para usar el pizarrón. Básicamente, ¿sí? Ahí estamos. Bien. Repositorio de código. Ustedes cuando empezaron a programar en la materia anterior, o en todas las materias que tienen, ustedes se están dando cuenta de que cada vez que ustedes generan mayor cantidad de archivos de código, ¿sí? Y todo eso les representa una cantidad de información terrible. Y cada vez se hacen más, no solamente archivos de código, después van a empezar cuando tengan aplicaciones web, van a tener que tener imágenes, archivos de datos. Y todo eso genera una bola de información que, cuando los programadores empezaron a ver, se empezaron a preguntar cómo administrar todo eso, ¿sí? Y más cuando los proyectos son trabajados por más de una persona a la vez, ¿sí? Entonces tenemos mucha cantidad de archivos trabajados por varias personas y que a veces esas personas tienen que trabajar en el mismo archivo, ¿sí? Entonces se complica la interacción. Uno tiene que guardar una copia de ese archivo, modificarlo y después decir, mira, yo hice estas modificaciones, pasárselo al otro. Entonces, los repositorios de código vienen a ser sistemas que nos permiten administrar todos esos archivos de código de una forma eficiente y que nos permiten mantener ciertas cosas importantes. Básicamente nos permiten manejar versiones de código. La versión significa que si yo tengo un archivo, una versión 1, le hago un cambio y me hago una versión 2. Entonces, tengo por un sistema de repositorio y generalmente yo guardo la versión 1, saco la versión 1 para trabajar, genero la versión 2, guardo la versión 2, después saco la versión 2 para trabajar, genero la versión 3, guardo la versión 3, y el repositorio me permite tener todas estas versiones disponibles de una forma sencilla. Pues yo voy a poder tener, básicamente voy a poder comparar lo que yo hice entre una versión y otra. Y tengo herramientas que me permiten ver, relativamente fácil, cuáles son los cambios que hay entre una versión y otra. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Esa es una de las funciones del repositorio, poder mantener distintas versiones de los archivos. Pensemos que este es un solo archivo, pero un proyecto capaz que tiene cientos, miles de archivos. Entonces, los repositorios guardan, ya a veces no tanto a nivel de archivo, ¿sí? Si vos tenés un repositorio, vos acá tenés un proyecto, por ejemplo, que tu proyecto tiene muchos archivos. Entonces yo a veces también tengo la capacidad de guardar como si fuera un proyecto entero acá, ¿sí? De muchos archivos. Y yo cuando quiero trabajar sobre el proyecto, puedo sacar un proyecto entero. Lo trabajo y hago un proyecto versión 1 y un proyecto versión 2. Y lo guardo. Y después ya no comparo solamente un archivo, sino comparo todo el proyecto y puedo saber todos los cambios que hubo entre un proyecto y otro, a nivel proyecto entero. ¿Sí? Para que eso funcione,
una de la estructura de funcionamiento de estos repositorios de código se basan en básicamente, como decir, vieron como en el NetBeans ustedes hacen un proyecto y todo aparece a partir de un directorio, de una carpeta. Bueno, acá lo mismo, acá tenemos carpetas y después tenemos subcarpetas, ¿sí? Y generalmente uno guarda el proyecto a nivel de carpeta. ¿Sí? Entonces, generalmente uno cuando quiere sacar un proyecto, saca la carpeta y todos sus derivados. ¿Sí? Las funciones básicas, ahora vamos a ver los términos básicos de los repositorios. Lo primero que se hace es inicializar un repositorio, porque la estructura necesita tener cierta información. O sea, yo tengo que decirle que esa carpeta es un repositorio en mi disco, ¿no? En mi disco local. Una de las primeras tareas que se hace. Después, ¿qué se hace? Después yo puedo o traerme información de repositorio o yo empezar a generar código y meterlo en esa carpeta. Suponiendo que yo no tengo nada y genero un proyecto vacío, ¿sí? Inicializo el repositorio y genero mi carpeta. Programa 1, clase 1, imagen 1, XML 1. Generé 4 archivos. Entonces yo para guardar esta información al repositorio, se hace la operación que se llama commit. Ese es el típico término commit. ¿Qué significa commit? Mandar mi código al repositorio. Y ya ese código queda ahí con un número de versión, queda identificado. ¿Sí? Generalmente viene qué usuario lo hizo y generalmente se le pone un comentario. ¿Qué es lo que se hizo? Porque generalmente ayuda mucho para que después la persona que viene atrás puede ver esta acción de commit. Y dice, bueno, comitearon este archivo y dice, versión primera no funciona la pantalla 5, por ejemplo. Porque comitió el código, pero la pantalla 5 no funciona. Entonces, básicamente, en un repositorio de código, se inicializa el repositorio, se genera el contenido y se guarda con el commit. Y una vez que yo me fui, se me borró la máquina y quiero volver a trabajar, voy a otra máquina y no tengo nada. Entonces lo que tengo que hacer es un pull, generalmente se hace. Es sacar el código del repositorio y lo pongo en una carpeta mía. Con el Git, que es uno de los repositorios que más se usa ahora, generalmente tenemos otra palabrita que se llama clone. Después vamos a ver por qué se llama así. Pero básicamente lo que yo puedo hacer es traerme un proyecto entero a mi disco, trabajarlo y después hacer los commits. ¿Sí? Puedo también, una vez que yo trabajo, puedo llegar a ver las diferencias que hay entre mi trabajo y lo que hay en el repositorio también, para ver cómo yo estoy avanzando, o si yo me equivoqué en algo y quiero volver atrás un archivo, puedo un archivo volverlo a su posición inicial, que también es una palabrita que vamos a ver que se llama head. Head es la última versión del archivo en cierta forma. Entonces yo tengo ese concepto de head como si fuera lo último que está comiteado. Entonces yo puedo volver al head, traer las cosas que están en el head. Esos son los conceptos básicos de para qué sirve un repositorio y para qué se usa. Básicamente para organizar el código. ¿Sí? Vamos a ver ahora algunos términos.
Le voy a compartir. ¿Cuál es lo que tengo que compartir? Acá está. Esta es una página web que está bastante interesante. Acá están algunos de los términos que yo le mencioné recién. Repositorio, un cambio, el commit. No están todos, yo no mencioné todos, les mencioné algunos. El head, ven acá. Después vamos a ir viendo los términos un poco más cuando vayan apareciendo. Acá tenemos la diferencia para que ustedes vean cómo son los repositorios. Tenemos varias formas de mantener el código. Una forma es mantenerlo localmente, ¿sí? O sea, en mi máquina yo puedo llegar a tener una estructura de directorio, ¿sí? Una carpeta, y ahí mantener la información. O sea, esta en verde son los archivos que están guardados en el repositorio y en celeste son los archivos que yo estoy trabajando en mi espacio de trabajo. Siempre hay dos espacios de trabajo. El espacio de trabajo donde yo estoy trabajando es mi proyecto. Y después el repositorio es como si fuera la base de datos donde yo guardo los archivos que yo quiero guardar o comitear. ¿Sí? Esto puede estar, una variante puede ser que yo los trabaje en mi propia máquina, sin conectarme con ningún servidor ni nada. Esa es una forma. Después surgieron otros formatos que se llaman centralizados, que básicamente hay dos, el SVN o acá dice, ¿ven? El CBS o el Subversion. Son dos tipos de muy conocidos. Al Subversion dicen SVN y el CBS es otro. Pero básicamente es un servidor centralizado, o sea que hay un servidor centralizado a nivel de archivos. Y acá están todas las versiones de archivos guardadas. Y yo lo que hago es sacar de la base de datos a una computadora y lo que es como si fuera copiar lo que hay acá, el repositorio, a mi máquina y trabajarlo en mi máquina. Esa copia se llama checkout. Checkout significa sacar del repositorio y ponerlo en mi máquina. Y acá viene otra persona que quiere trabajar con el mismo proyecto y hace un checkout a su máquina. ¿Sí? Todo esto vamos a tener algún programa que se llama un cliente o nuestro propio entorno de desarrollo. Por ejemplo, NetBeans tiene la capacidad de conectarse a estos repositorios y traer el proyecto. O si no, vamos a usar algún programa externo, que también existe, un programa externo que me genera el repositorio para trabajar. ¿Sí? Vamos a verlo con más detalle. Pero esto es una variante centralizada, que esto también se sigue usando hoy día, que no es Git, esto no es Git, esto es lo previo a Git. El CBS o el SB en el Subversion son tipos de mantenimiento de código centralizado. O sea, hay un servidor que tiene todo y del servidor los distintos programadores van sacando la información a su computadora. Y después tienen que hacer un commit cuando tienen su trabajo hecho. Lo que pasa es que cuando quieren hacer un commit a un servidor centralizado, pregunto, a ver, ¿qué puede llegar a pasar si yo saqué mis datos, estuve trabajando una semana y voy a escribir los datos? ¿Qué tendría que tener en cuenta? Pregunto. ¿Qué pudo haber pasado con el servidor, con los datos del servidor? Si lo guardaste, quedan guardados en la central. Sí, perfecto. Pero es Sí. suponer que hay varias personas trabajando sobre el mismo dato. Y queda la última que se asignó. Claro, ¿cuál es el riesgo de un servidor de código? Es que si yo saco el código y lo trabajo una semana
y después lo quiero volver a escribir, lo que pudo haber pasado es que pudo haber algún otro usuario que sacó ese mismo código y ya lo escribió antes que yo. Entonces significa que la versión que yo trabajé acá, la versión inicial que yo trabajé, es distinta a la versión que ahora está en el repositorio. Pero eso no se, antes de hacer un proyecto así, ¿no se Sí. ponen de acuerdo cómo avanzar en el código? O sea, ¿por qué cada uno hace lo que quiere? O sea, es No, como... sí, no, generalmente se ponen de acuerdo. Ah, Pero generalmente no se esperan yo no espero al otro o no me esperan a mí a que yo termine porque nosotros estamos trabajando sobre el mismo archivo, ¿se entiende? Capaz sí, que sí. estamos trabajando distintas partes del archivo, distintas funciones. Ponle que en una misma clase, pero que tiene 10 métodos. Yo tengo que trabajar sobre 2 métodos y el otro programador sobre 3 métodos. Los métodos son distintos, no vamos a trabajar sobre el mismo método, pero sí el mismo archivo. Entonces ahí sí hay que ponerse de acuerdo en el sentido de que Sí, sí, hay que poner de acuerdo. tenemos que saber que es muy probable, o es probable, que el archivo que yo tenga en el repositorio no sea igual al mismo que yo saqué al principio de la semana, ¿se entiende? Tiene cambios ese archivo. Después, estos sistemas de versiones tienen facilidades para lo que se llama el merge, o sea, la mezcla del código. O sea, mezclar el código que yo tengo con el código que hay en el repositorio. El merge ese se puede hacer de distintas formas. Básicamente, lo que se podría hacer, si yo detecto, por ejemplo, yo trabajé en el archivo 1, después vino la computadora B, trabajó en el archivo 1 y lo escribió. Yo saqué la versión 1 y ahora yo miro en el repositorio y tengo la versión 2. No tengo la versión 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo básicamente lo que hago, si todo va bien, tengo que agarrar la versión 2 y hacer un merge sobre mi repositorio. El merge es inteligente, no me va a borrar lo que yo hice, sino que va a tratar de mezclar el código. Si puede mezclarlo, lo va a mezclar y va a quedar todo perfecto. Ahora, si no puede mezclarlo, ahí va a surgir lo que se llama un conflicto, porque mi código no se puede mezclar con el nuevo código que está en el repositorio. Entonces, a ese conflicto yo lo tengo que resolver a mano, tengo que comparar los dos códigos, a ver qué hizo el otro programador y qué hice yo, unir todo, y una vez que tengo todo, sí yo puedo hacer un commit y hacer una versión 3. ¿Se entiende? ¿Cómo se trabaja? Sí. Esto es un servidor centralizado, o sea, hay una sola lugar donde están los datos. Y pasamos a la siguiente, que son los sistemas distribuidos, que así funciona el famoso Git. El famoso Git es un sistema distribuido. ¿Cómo funciona? Básicamente hay un servidor central, sí, pero yo trabajo en mi máquina con un repositorio local en mi máquina. Es como si hubiera muchos repositorios, ¿sí? Duplicados. Así yo puedo trabajar más fácil, más rápido. Y hay todo un mecanismo que lo que hace es sincronizar los dos repositorios, ¿sí? Yo trabajo sobre mi máquina A, el otro programador sobre la máquina B, y después yo tengo la posibilidad de todo lo que hice en mi máquina poder mandarlo al servidor central, si hay un servidor central, que donde junta todos los cambios de todos, pero lo que se hace es parecido al sistema centralizado, pero en realidad yo estoy manteniendo un repositorio local en mi máquina. ¿Sí? Es mucho más flexible este sistema. El Git se originó, lo hizo el mismo que hizo el núcleo, el Linux Torvald, el mismo que hizo el Linux. El Git en cierta forma lo diseñó él,
porque el trabajo sobre el núcleo de Linux era un trabajo que cada vez se le complicaba más con los sistemas de versión que había. Uno era Mercurial, que hasta acá mencionado. Él hizo Git parecido a algunos que ya existían, pero le agregó cosas, y hoy día es uno de los más usados. El Git es un sistema genérico que puede ser implementado por muchos fabricantes. Es más, hay mucho código abierto el Git. No es que es de un fabricante propietario, sino que es disponible. Y las páginas de GitHub usan el Git por atrás. Lo que tiene GitHub, que es un sistema web donde uno puede ver los repositorios a través de una página, pero básicamente tiene todos los mismos conceptos del Git con una interfase web más linda. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre un servidor local, un servidor centralizado y un servidor distribuido, como Git? Entonces yo acá le quería hacer un pequeño demostración en vivo de cómo sería el tema de Git, si es que me sale. Vamos a ver. Yo acá voy a hacer un proyecto nuevo. Java Application 36. ¿Sí? Este es mi proyecto. Le genero una nueva clase. Ejercicio 201, por ejemplo. Finish. Acá le meto un método. Public void método 1. ¿Sí? Método 1 y acá una nueva clase que es solución 1. Y acá le meto otro método, public void solución. Ahora, yo quiero generarme un repositorio local. Primero vamos a empezar con un repositorio local. Dijimos que lo primero que hay que hacer es inicializar. Nosotros vamos a usar el mismo NetBeans que nos da capacidad de usar el Git. Si no, se pueden usar programas externos para manejar los repositorios. Entonces agarramos nuestro proyecto, le hacemos versioning. ¿Ven acá? En versioning hacemos inicializar un repositorio Git. ¿Sí? Entonces nos dice en qué directorio lo voy a hacer. Yo lo voy a dejar en el mismo directorio donde está el proyecto. Este es el directorio donde está el proyecto, pero yo podría ponerlo en otro directorio si quiero, ¿no? O sea que en mi directorio donde está el proyecto, en ese directorio voy a inicializar el repositorio Git. Entonces trabaja un poco. Y fíjense, acá creo que me cambian los iconitos, no sé bien si hace algo. Y yo acá ya tengo, fíjense que me apareció acá el coso de Git, ¿ven? Porque ya ese proyecto está manejado por Git, está enganchado a Git. Entonces acá ya tengo todas las funciones relacionadas con el Git. ¿Y cuál era la función que era para guardar los archivos? ¿Quién se acuerda? Commit. Commit. Acá tengo para el commit, ¿ven? Puedo hacer un commit. Y fíjense, acá me comitea, acá se ve un poco mal porque yo tengo agrandada la letra, pero acá estos son todos los archivos de mi proyecto, del proyecto NetBeans. Guarda los míos de Java más todos los que tienen que ver con el proyecto NetBeans. Y acá arriba le puedo poner un comentario. Archivo del proyecto inicial es prueba programación 1.
1.2021.09.22, por ejemplo. Fíjense que el Git también me dice quién lo hizo, el autor. ¿Ven? Este es el nombre de mi usuario de mi máquina, que la tengo en esta máquina. Y el committer también le pone el mail. Entonces, cuando yo haga el commit, se va a guardar mi comentario y aparte quién lo hizo. Yo acá le doy commit. Acá me dice quién sea el autor, sí. Entonces yo acá tengo un repositorio en este, fíjense, acá aparece un nuevo concepto, el concepto branch, que no se lo había mencionado. Concepto branch. ¿Qué significa branch? Vamos al pizarrón. Esto va a ser Git en forma acelerada. Pero para que quede los conceptos, si no, para que quede grabado. Cuando nosotros trabajamos en un proyecto, tenemos la capacidad de generar lo que se llaman ramas o branches. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si yo estoy en un proyecto, vamos a hacer, estoy trabajando en un proyecto y hago un commit. Estos commits están lo que se llaman en un branch, en una rama. El sistema puede tener un montón de branches. Generalmente cuando yo arranco hay un solo branch que se llama master. Después yo puedo empezar a fabricar más branches. Entonces cuando yo quiero hacer algún cambio, entonces saco del master una copia, trabajo, genero mi cambio y lo escribo en master acá. Voy teniendo distintas versiones, ¿sí?, del proyecto. Suponiendo que este código es el que está funcionando en una empresa, pero surge un problema, un error que hay que arreglar rápido. El tema es que vos no conviene andar tocando el código que está funcionando. Entonces, lo que se hace, se abre una nueva rama, como fue una derivación, por ejemplo, fix1, y yo puedo sacar acá y trabajar todo el mismo código que estaba en master, ahora también está en fix1, es como si fuera una copia. Y trabajo en el arreglo. Una vez que lo tengo, lo comiteo, hago un commit, pero ¿a dónde? A fix1. Este master sigue teniendo el código de siempre, pero cuando hay que hacer un arreglo, lo hago sobre la rama fix1. Después viene alguien y lo prueba. Si está todo bien, ¿qué hace? Incorpora ese cambio al master. Esto va por acá, esto va por acá, esto va por acá. Entonces, el nuevo código queda acá en master con el arreglo hecho. ¿Sí? Si este arreglo no funciona, listo, no pasa nada. Esto no se hace, se borra el branch y queda todo como estaba antes. Queda todo el código ahí hasta que alguien venga y lo arregle y haga un commit que sirva. Para eso sirven los branches. Entonces yo, en mi repositorio, puedo tener muchos branches. Generalmente, cuando estoy trabajando solo, tengo el master y algún que otro branch adicional, pero
Bueno, y les muestro una cosita más y ya vamos terminando porque se hizo un poquito largo, pero... Entonces vimos varios conceptos. Vimos el tema de inicializar el repositorio, de hacer el commit en el repositorio. Fíjense que acá yo tengo en Git, tengo algo importante que es la historia, show history. Acá fíjense que acá me va marcando, este renglón es lo que pasó. Fue un commit, archivo del proyecto inicial de programación. Ven, acá tengo lo que pasó. Ahora, ponele yo vengo, entonces tengo que seguir trabajando porque este ejercicio no está completo. A la solución 1 le agrego un... Esta es la solución. ¿Sí? Entonces acá tengo que, en el ejercicio tengo que hacer solución 1, S1 es igual a new solución 1, S1 punto solución. Y acá en esta tengo que hacer, en esta clase, ejercicio 201, eje 201 es igual a new ejercicio 201, eje 201 punto método 1. Hice todos estos cambios, ¿sí? Cambié los 3 archivos, cambié la solución 1, cambié ejercicio 201 y cambié Java aplicación 36. ¿Qué tengo que hacer para guardar mi código? Un commit. Hago botón derecho, git, commit. Fíjense, me guarda las diferencias ahora. Eso es lo que tienen los repositorios. Los repositorios no guardan todo el proyecto de vuelta como una copia entera, sino va guardando las diferencias que hay entre lo que había antes de empezar y lo que... Y acá le puedo poner primera versión de la solución. Y hago un commit. ¿Sí? Listo. Y ahora fíjense, yo voy a la historia, git, history, search, tengo acá la inicial, que fue a las 20:24, fíjense que esto se guarda todo, quién lo hizo, y cada commit va teniendo como un ID, ven acá de números, y acá puedo ver los archivos que se fueron guardando. Es más, acá puedo hacer y ver el archivo si quiero. View, por ejemplo, y ver qué es lo que comitié. Y una cosa interesante, por ejemplo, acá puedo ver la diferencia con la versión anterior, fíjense. ¿Ven? Acá me marca en la línea 16-17 que esto es lo nuevo que yo agregué y esta es la versión anterior. Diff. Esto está medio... Esta cosa se ve mal, vamos a hacerlo así. Fíjense, pues, yo puedo agarrar un archivo, botón derecho, git, diff, sobre el archivo, diff. Fíjense, acá aparece la palabrita head, que sería la última versión que está en el repositorio. Yo hice un cambio. Ah, está bien, porque yo lo comité, head es esta versión que tengo acá. Si yo hago un cambio acá, hago otro cambio, por ejemplo, sin haberlo comiteado, yo acá pongo eje 1, repito esto para que vean el cambio. Por ejemplo, yo escribí código acá, y yo sin hacer el commit puedo hacer la diferencia entre
lo que yo tengo y lo que hay en el repositorio. Diff con head. ¿Ven? Esto es lo que agregué ahora y esto es lo que hay en el head. Todo esto en el bueno, acá no está el branch, pero siempre el branch master, ¿sí? Cuando yo hago commit, fíjense que ¿dónde está el branch? Bueno, en algún lugar está el branch, no me acuerdo dónde está, pero estamos trabajando en el branch master, ¿sí? Git show history. Fíjense acá en all branches, podemos buscar en el master y buscamos los cambios. ¿Se entiende más o menos los conceptos iniciales del repositorio de código? Para que ustedes puedan generar un repositorio. Y para terminar les muestro, después va a estar en el, fíjense, acá hay un GitHub que yo generé, ¿sí? Fíjense, esto es la página de GitHub. Acá yo ya estoy logueado con mi cuenta, ¿eh? Si yo me voy de la cuenta y ustedes entran a través de ese link, ustedes van a tener repositorios, un repositorio público. Con esa URL, con esta, ustedes pueden tener acceso al repositorio de Git. Y acá tienen, fíjense, los branches. Hay dos branches, uno que se llama main y otro que se llama master. En master tenemos el código, ¿ven? Este es el código de un proyecto que yo les dejé ahí, después se lo voy a dejar, que es todo lo que estuvimos viendo hoy, ¿ven? Este fue el proyecto que yo les mostré hoy de pruebas de TAD. Y les dejo un último concepto que se llaman los tags. Estos tags también existen en otros sistemas de repositorio. Los tags es como si fueran fotos instantáneas del proyecto. Entonces yo puedo hacer un tag y de esa forma puedo bajar todo un proyecto en un punto que yo quiero que, por ejemplo, ustedes mandan un programa a un cliente y ese código es el que tiene el cliente y le ponen un tag, es enviado al cliente fecha tal. Entonces, ahí tienen todo el código que se mandó al cliente. Acá yo le hice un tag para que ustedes lo puedan ver y lo puedan tener el tag. Y lo que tienen acá de interesante es que ustedes lo pueden bajar como un zip, ¿ven? Eso es lo bueno que tiene el GitHub, el Git. Que ustedes tienen que agarrar un proyecto o un tag, pueden ser el branch o el tag. Y el tag lo pueden bajar como un zip. Ustedes bajan ese zip. Y adentro tienen, ven, el proyecto. Bueno, acá bajamos el branch, este tag. ¿Cómo era esto? Tag, este. Bueno, hay una forma de bajar el tag, no me acuerdo, le bajan el código. Acá, ¿ven? Acá tienen el zip del tag, ¿ven? Con este bajan el código completo de ese tag. Y ese tag le tiene el proyecto
Acá está, ¿eh? SRC, estructura de datos y todos los archivos del proyecto. Ustedes también pueden usar ese tag en su Git propio de su máquina. Entonces pueden ir trabajando en el código y lo pueden ir tagueando para si un día quieren recuperar una foto del proyecto como estaba en ese momento con el tag, y solamente lo único que tienen que hacer referencia al tag. ¿Sí? Bueno, una pregunta, si no ya cortamos. No. No, profe, no, ninguna. Bueno, vamos cerrando. Hay un archivo de Excel, ¿puede ser? Puede ser en el proyecto. Sí, en un máster, dando vueltas por ahí. Ah, puede ser, puede ser. Hay varios proyectos ahí. Sí.